Buenas noches y bienvenidos a su podcast Tierra de Nahuales. En esta noche nos acompaña Fino el Emigrante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias. En el estudio también está con nosotros esta noche la bellísima Heidi. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Gracias. En esta ocasión vamos a tener un tema que a lo mejor va a tocar fibras sensibles en alguno de ustedes, el público. ¿Puedes decir el tema? Claro, vamos a hablar de historias contadas por abuelos. Sí, historias que nos han dicho los abuelos o que a lo mejor no los nuestros, pero que se sabe que han sido pasados de generación en generación. Esas historias que han marcado a ciertas familias son las que les traemos en esta ocasión. Espero que les agrade. Esto es Tierra de Nahuales. Bienvenidos. Bueno, yo empezaré a contar una historia. Bienvenida, Yudeli. Gracias. Bueno, esta historia me la contaba mi abuelo. En sí tenía yo creo que como unos 6 años, 5, la verdad no recuerdo si 6 o 7, la verdad. Sí. Entonces hay algunas cosas que no me acuerdo así a ciencia cierta. Pero bueno, mis abuelos viven en un pueblito, un ranchito así. Ok. Entonces allá decían que se contaba mucho la historia de Juan del Monte. Según mi abuelo decía que era un como leñador que según se había ido obviamente a cortar, ¿no?, leña, pero que ya nunca regresó. O sea, él ya no pudo regresar a su casa, nunca supieron de él. Lo fueron a buscar, no lo encontraron. El chiste es que según se rumoraba que él cuidaba según los montes o las fincas, los lugares así. Cuidaba del lugar, de los animales, de todo eso. Que según para entrar a un lugar o a una finca, ¿no?, tenías que pedirle permiso a él. Si él te daba permiso, podías entrar, no había problema. Pero si tú entrabas y no le pedías permiso o sea, no hablabas con él y te metías así de barbas, según él se enojaba y podrías tener accidentes, perderte ahí en el monte, encontrarte con animales venenosos, muy peligrosos y, o sea, podría pasarte algo malo. Ok, o sea que si entrabas sin pedir permiso a esta entidad, te sucedían accidentes, ¿no? Sí, te sucedían cosas así. Según su llamado, cómo es que se daban cuenta que era Juan del Monte, era por un silbido, que él siempre andaba silbando en la finca y siempre que lo escuchaban decían, pues es Juan del Monte. Entonces, siempre se daban cuenta. Así es como se daban cuenta. Se daban cuenta que estaba era él. por ahí. Uh-huh. Ok. Entonces, mi abuelo nos contó una historia de un niño que ni me acuerdo obviamente el nombre, ¿no?, que nos dio. Sí. Pero que era un niño y su papá estaba trabajando igual en la finca, en el monte. Y la mamá del niño lo mandó a que le dejara comida a su papá. Entonces dice que este niño pues se metió a la finca sin hablar. A él nunca le habían contado la historia de Juan del Monte, ¿no? Él no sabía, ¿no? No, él no sabía. No. Lo que hizo fue pues meterse, ¿no? Se le hizo fácil, ¿no? Sí, pues se metió. O sea, pues un niño que va a saber de que había una historia, ¿no? Sí. Se metió. El chiste es que el niño nunca daba con su papá. Se pasaron, creo que dicen que horas, creo. Y como no lo hallaron, el papá nunca llegó con él. El chiste es que su mamá lo fue a buscar al niño. Y ya su papá le dijo que no, que el niño nunca había llegado ahí. Entonces se pusieron a buscarlo. Sí lo encontraron, pero dicen que lo encontraron en un lugar muy lejano y pues, peligroso, como que no se dieron cuenta cómo es que él llegó hasta ahí. Que lo que el niño les comenta es que él empezó a caminar porque alguien le habló. Que le habló su papá, que su papá le decía, ven acá o acá estoy. Y dice el niño que era la voz de su papá. Y dice que entonces él la siguió. Dice, pues yo dije, pues por acá anda mi papá. El niño la empezó a seguir y él caminaba siguiendo esa voz. Pero llegó un punto en el que dice el niño que la dejó de escuchar y fue donde llegó al lugar a ese y ya no, como que el niño ya no lo reconoció el lugar, ya no supo. No, ya no supo para dónde se perdió, ya no supo cómo moverse, cómo así. Y ya fue cuando le empezaron a contar la historia de Juan del Monte. Dicen que por eso es que a veces cuando entras así, o a veces cuando él está como que de mal humor,
A veces no, aunque él te dé permiso o algo, a veces él está de malas y hace que te pasen cosas malas, como que para divertirse, se podrá decir. Entonces, esa historia es la que pues mi abuelo nos contaba de este niño que se perdió ahí en ese bosque o en la finca, ¿no? Sí. No sé si... Yo digo que sí fue real porque pues mi abuelo no creo que nos haya mentido, entonces sí siempre nos decía que tuviéramos cuidado, que anduviéramos con cuidado. Entonces... Sí, pues más que nada a lo mejor también lo hacía para una advertencia, ¿no? Para ustedes, para que no se anduvieran adentrando en el bosque y pues no se fueran a perder, ¿no? Exacto. O en este caso, como dices tú de la historia, si los niños no estaban enterados o no sabían, pues obviamente no iban a pedir permiso para entrar y podía pasarles algún accidente feo, ¿no? Sí, pues sí, de hecho a este niño pues gracias a Dios, te digo, lo encontraron y no pasó a mayores, ¿no? Según dicen eso, que cuando eso es en las noches que empiezan luego a escuchar el silbido de Juan del Monte. Okay. Mi abuelo nos contaba que hace tiempo sí se escuchaba ahí en el rancho donde viven mis abuelos, sí escuchaban el silbido. Pero pues como todos ya sabían que era Juan del Monte, no hacían caso, eran así de que, pues es que ahí anda, pues Juan del Monte anda rondando ahí o anda cuidando el lugar, ¿no? Sí. A los pelusa. Lo veían así, ¿no? Como que, no, pues él es él, ¿no? También decían que él se quedaba como que en las cuevas o lugares así donde pudiera según dormir. Porque pues la gente seguía pensando, yo creo que era un hombre que estaba ahí, que se encargaba de cuidar todo eso. Sí, de hecho, fíjate que yo había escuchado ciertas cosas de esta leyenda y una de las cosas que había yo escuchado es que a esta entidad o a esta aparición de Juan del Monte le llevaban también ciertas ofrendas que le llevaban, ya sea comida o bebida o cosas así, precisamente para pedir permiso o autorización para poder entrar al bosque y trabajar o hacer las labores que se tienen que hacer sin preocupación o sin correr algún peligro, ¿no? Sí, de hecho... Se le ofrendaban ciertas cosas. Sí, de hecho mi abuelo decía que igual que a ellos lo que le daban a esta persona eran cigarros, Sí. alcohol, como cosas así, y las dejaban en una tipo cueva que sabían que ahí según se quedaba. Sí, donde rondaban. Ajá, ¿no? y dicen que ahí lo dejaban y se metían a trabajar y todo normal. Y solamente así podían estar. Y así podían estar tranquilos sin ningún problema, porque decían que le gustaba mucho fumar. Entonces pues, le dejaban sus como tipo ofrendas, ¿no? En ese... Sí, te digo, es lo que yo había escuchado, pero la verdad son pequeñas cosas al respecto de esta historia. No sabía todo el trasfondo pero muchas gracias por comentarnos y ahora ya sabemos para la próxima que nos adentremos en el bosque. Hay que pedir permiso. Sí, siempre. Tú, me imagino que estuviste viviendo ahí por donde viven tus abuelos o con ellos, ¿no? Sí, ahí viví con ellos mucho tiempo. ¿Nunca te tocó escuchar o, bueno, ver, a lo mejor es un poco más complicado, pero dices que tus abuelos de momento en las noches escuchaban este silbido, ¿a ti nunca te tocó? No, o a lo mejor porque la verdad en esos tiempos no era mucho de que me llamara la atención lo paranormal, lo del terror. Okay. Como que no prestaba atención, aparte pues era una niña, como que estaba yo más enfocada en jugar, hacer otras cosas, ¿no? Así como que no. Pero mi abuelo decía que sí lo escuchaban, pero eso era antes, me decía, antes. Okay. Yo le pregunté en una ocasión que si lo habían vuelto a escuchar ya después, y él me había comentado que no, que ya tenía años que no lo escuchaban, pero pues ahí en el pueblito sí era muy común esa historia. Sí. O sea, todos los de alrededor ya sabían y ya estaban enterados de que cuando escuchaban este silbido era esta entidad, ¿no? Sí, más que nada, pues los abuelos ya eran los que sabían esta historia, la que contaban a los nietos. Sí, porque me imagino que aparte de escucharlo en las noches, de plano, algunos abuelos que tenían que ir al bosque a trabajar, a lo mejor podían tener ciertos tipos de avistamientos, ¿no? De sombras o apariciones que suponían ellos que era esta persona o esta entidad, Juan del Monte, ¿no? Sí, de hecho, pues sí decían que había personas que sí los habían visto. Sí lo habían podido ver. Pero no, como que no hablaban del tema, no hablaban de eso, ¿no? Sí. Pero sí decían que sí lo habían visto.
porque como en esta ocasión con el niño, ves que usó la voz del papá. Sí, Decían como para que, traerlo, ajá, ¿no? para traerlo. Lo quería como que engañar. Sí, para engañarlo. Y dice, el niño, pues te digo, decía que sí era la voz de su papá, que él la reconoció que era la de su papá. Por eso se le hizo fácil, sí, ¿no? Me imagino seguir. que ir atrás de la voz. Sí, él buscaba más que nada, yo me imagino, la manera de engañarte, de hacer que lo siguieras. O perderte así. Y provocar accidentes. Provocar ¿no? accidentes. Yo me imagino que las personas que no son de por ahí y se les hacía fácil adentrarse, pues con más razón era más fácil que se perdieran. Sí, ¿no? era muchísimo más fácil. Porque los locales me imagino que ya conocen la zona, ¿no? A lo mejor no tan fácil se pierden con este tipo de porque, trucos pues, que ajá, por ejemplo, los hombres que son los que trabajan en el campo, pues ya saben sí, que pues, hay... todos los días, ¿no? Ya saben por dónde sí. Ya saben que hay más adelante, que te puedes encontrar, todo eso. Pero un niño o una persona ajena en estos lugares, yo creo que es más fácil que se pierda, ¿no? Sí. Y más si esta entidad le gusta bromear o hacer este tipo de cosas, ¿no? Como para perder o pues dañar a la gente, ¿no? De cierta manera. Sí, más que nada, pues sí, hacerles daño. Pero pues ahí está, es como que la historia que contaba mi abuela. La historia y la leyenda, ¿no? De Juan del Monte. Pues muchas gracias por aportar y un saludo a tus abuelitos. Y es que nos están viendo, les mandamos un saludo. Pues voy a contar una historia también que precisamente me contaba mi abuela, que en paz descanse. También mi abuela, fíjate que viene de un pueblo. Cuando ella era chica, pues también tuvo varias vivencias que nos contaba a nosotros, pero en este momento, en esta ocasión, me gustaría contarles una relacionada a La Llorona. Yo creo que muchas personas ya conocemos o hemos escuchado hablar de ella, ¿no? A lo mejor no tenemos experiencias personales con este tipo o esta entidad, pero sí hemos escuchado a lo mejor la historia o historias de otras personas cercanas a nosotros. Sí, de encuentros, ¿sí? ¿no? Entonces, en esta ocasión les traigo una historia relacionada a La Llorona. ¿Ok? Esta es una historia que no le sucedió a mi abuela directamente, pero le sucedió a un sobrino, me parece que era su sobrino, y pues los familiares pues del sobrino de mi abuela fueron los que contaron esta historia, ¿no? Bueno, este joven o este sobrino de mi abuela era fotógrafo de profesión. Entonces ves que en aquellos tiempos no era tan fácil como tomar fotos en el celular. Entonces cuando hacías una fiesta, unos 15 años, una boda, contratabas a un fotógrafo. No sé si algunos del público que ya tengan cierta edad se van a acordar de esto, que contratabas a un fotógrafo y pues esta persona se encargaba de estar en toda la fiesta tomando fotografías, ¿no? Precisamente pues esa era su labor. Entonces pues el sobrino de mi abuela se dedicaba a esto, ¿no? Él era fotógrafo. Comentan que esta persona le gustaba lo que era la bebida. Obviamente que aparte de estar trabajando, le gustaba quedarse hasta tarde en las fiestas porque pues le gustaba tomar, ¿no? Okay. Resulta que en una de estas ocasiones que lo contrataron para una fiesta, no recuerdo si era boda, si era 15 años, no recuerdo qué tipo de fiesta era, pero lo contrataron para tomar fotografías, ¿no? Okay. Pues asistió a este evento, hizo su trabajo como todas las veces y pues se quedó para seguir tomando como le gustaba. Pues ya llegada la noche, ya era la madrugada de hecho, comentan que se le hizo fácil, porque también en ese entonces no era tan fácil como pedir un Uber o sí, este como tipo ahorita, de ¿no? facilidades que hay ahorita. Entonces se le hizo fácil ir a su casa de regreso, pero caminando. Resulta que esta persona también vivía por cierto lugar donde tenía que pasar por un río. No recuerdo bien si se llama Río Seco precisamente, no sé por qué, pero sí transita agua por ahí. Entonces tenía que pasar por las orillas y cruzar de hecho este río, porque él vivía del otro lado del río. Entonces te digo, se le hizo fácil pues regresar caminando, porque recuerdo que los de la fiesta le decían, no, pues quédate, ¿no? Ya es noche, te vas mañana, ¿no? También mira cómo estás, ¿no? No estaba en un estado muy conveniente como para arriesgarse a regresarse él solo. Pero pues él, pues entonado ya en el alcohol y se sintió valiente. Se le hizo muy fácil regresarse solo a deshoras de la noche y caminando. Pues bueno, ahí viene, ¿no? Resulta que te digo, para llegar a su casa, aparte que tenía que caminar por el río, o sea, no por el río, pero por la orilla del río,
en cierto punto tenía que cruzarlo. Había un puente. En aquel entonces era un puente de madera, le llamaban puente colgante, de tabloncitos de madera y con cable de ese grueso, ¿no? Okay. Entonces este puente le llamaban pues colgante, ¿no? Porque precisamente nada más estaba suspendido de cada extremo y en la mitad del puente pues sí se movía, ¿no? Bueno, pues tenía que cruzar por este puente. Ya que venía pues entrando al puente, ya venía como que unos pasos entrado al puente. A lo lejos vio a una mujer que estaba de espaldas hacia él. Estaba de espaldas y estaba llorando. Pues él, te digo, en el valor del alcohol se le hizo fácil también. Pues dijo, ahorita me acerco, le hablo bonito y con suerte me la llevo, ¿no? Pues ahí viene, se le acerca y nos cuenta mi abuela que al momento de que le iba a hablar, le toca el hombro para hablarle. Y esta mujer voltea y en el momento en que voltea tenía una cara de caballo. En ese momento la mujer o la entidad esta pega un grito tan feo y tan desgarrador que el sobrino de mi abuela cayó en ese mismo lugar desmayado de la impresión y del susto. Comentan que lo tuvieron que ir a recoger ahí al otro día y con una fiebre muy alta, estaba enfermo. Pues la persona estuvo varios días así, grave, de la impresión y del susto. Sí. Entonces ya cuando por fin se pudo recuperar, cuando por fin se alivió, fue que contó lo que había vivido, lo que había visto, y pues todos sacaron en conclusión de que esa entidad era la Llorona. No manches, o sea, la tocó en... Sí, o sea, es que esta persona pues se le hizo fácil, ¿no? Vio una mujer sola en la noche, pues él traía como que las ideas de conquistarla, ¿no? Pero se la voltearon, mira. Pero sí, esta es la historia. Estuvo muy buena, La historia que nos contaba mi abuela. Bueno, entre tantas, ¿no? Pero esta es una de las historias que nos contaba mi abuela. Pues estuvo interesante. Sí, yo creo que este tema de la Llorona, como les comento y como te comento, yo creo que muchas personas, te digo, conocen esta historia y tienen algún conocido, algún familiar que hayan tenido, de hecho, alguna experiencia personal, ¿no? Con esta entidad. De hecho, con ese tipo de encuentros de La Llorona sí he como que escuchado, pero son más como que familiares que me cuentan más o menos algunas cosas. Ok, sí han tenido vivencias, algunos familiares. Sí, algunos dicen que la han escuchado, no la han visto, pero pues la verdad yo no... Eso de que a veces sale con cabeza de caballo, como el de tu historia, sí, ya lo había escuchado. Ya había escuchado que a veces tiene esa forma. Sí, es que de hecho, fíjate que yo había escuchado dos versiones o dos historias de esta entidad, que en el rostro, una de dos, o aparece con el rostro de caballo, o la otra es que solamente se le ve una inmensidad negra, no tiene forma de nada, nada más se le ve como que un hoyo negro. Y esa es otra versión también que se escucha, porque sí había escuchado de las dos historias. No, pues estuvo interesante, estuvo buena. Sí, de hecho yo también tengo cercano a mí, tengo una prima que ella ya tuvo, al parecer, y lo que recuerdo, creo que sí tuvo un avistamiento cuando estábamos jóvenes. Vivíamos, pues, haz de cuenta que vivíamos en una casa donde vivía mi abuela, vivía, creo que precisamente ella con nosotros. Miento, ella era nuestra vecina, yo vivía con mi abuela y con mi mamá. Te digo que estábamos jóvenes, estábamos más chicos, y ella vivía con su mamá, pero vivíamos cerca, éramos vecinos. Y más abajito teníamos a otras vecinas que se llevaban muy bien porque habíamos ido a la escuela juntos. Entonces mi prima se llevaba muy bien con ellas y seguido estaba yendo para su casa. Me acuerdo que en una ocasión nos cuenta mi prima que le agarró la noche también, no vivían lejos, pero se les hizo fácil pues que se quedara a dormir, ¿no? Entonces comenta mi prima que a cierta hora de la noche empezaron a escuchar cómo empezaron a ladrar los perros. Primero se escuchaba de lejos y luego se empezaba a acercar el ruido de los perros hacia la casa donde se estaban quedando. Comenta mi prima que se le hizo fácil, no sé si se le hizo fácil o escucharon algún ruido extraño, que ella lo que quiso o lo que hizo es abrir la puerta para asomarse.
cosa que obviamente no se debe hacer, pero ella lo hizo, abrió la puerta, se asomó y dice que vio precisamente a esta silueta de mujer así como que de blanco y que iba pasando ahí por en medio de la calle. Dice ella que se quedó así congelada, que no se podía mover, que se quedó así de la impresión también. Sí. Y el hermano de las vecinas donde ella se estaba quedando, de sus amigas, fue la persona que como que se dio cuenta de lo que estaba pasando y la agarró y la metió rápido porque mi prima no se podía mover, se quedó como que congelada, se quedó paralizada de la impresión y no pudo reaccionar. Entonces el hermano de las vecinitas estas la agarró y la metió otra vez para la casa y cerró la puerta. Ay, Pero sí, imagínate, tuvo este avistamiento y eso que no era cerca de un río, como se comenta en algunas ocasiones, Sí, que solamente en el río. Esta vez fue, te digo, fue en la calle. No fue cerca de un río y aún así tuvo este avistamiento. Es que feo, la verdad. Sí, la verdad ha de ser algo muy feo vivir una experiencia así y más cuando no te responde el cuerpo de la impresión, ¿no? Como en este caso, porque a lo mejor te espantas y estás consciente de que es algo que no debería estar ahí, no te está dando miedo, pero no te puedes mover. Pues sí. Es algo muy feo, me imagino. Yo no, la verdad, yo no sé qué haría si algún día, ojalá y no, porque la verdad no. Pero si me llegara a pasar algo así de verlo yo así de bien de frente, sí, no sé si sería ¿cómo reaccionarías? Ajá, no sé si sería de que, ay, voy a ver qué pasa, porque la verdad soy muy miedosa. Sí. O me quedaría así de que, ay, ya que se vaya, ¿no? Pero no sé, no. Sí, yo no sería de las personas que reacciona con ir a ver. Es que todos reaccionamos de una manera muy diferente. Entonces, pues, hasta que nos toca o ahí es donde nos damos cuenta, ¿no? Sí, de ver qué vamos a hacer, ¿no? Cómo vamos a reaccionar. Pero sí, esta es la historia que les traigo en la noche de hoy. Muy buena historia. ¿Tienes alguna otra historia que quieras compartir con el público? Pues sí tengo otra. Nada más que en esta así como que no me acuerdo bien como que bien los hechos igual que la otra, ¿no? O sea, como que no tengo mucho así de acordarme. La información al 100 no. No la tengo mucho. Ok, sí, adelante de lo que te acuerdes. Bueno. Bueno, allá también igual mis abuelos tenían mucho la creencia de las brujas. No sé si el tema de eso, de que las brujas, ¿no? Bueno. De hecho, perdona que te interrumpa, pero sí, de ahorita que lo comentas, mi abuela también comentaba, y precisamente por esos lugares de lo que es el cerro, el monte o así, montañas, se daban muchas ese tipo de cosas, ¿no? De leyendas, de historias de las brujas, ¿no? Sí, de hecho. No sé si vaya por ahí. Pues no tanto así, pero, o sea, sí sé que según allá obviamente hace tiempo, ¿no? Sí. Que había brujas. La gente de allá decía que las señoras ya muy grandes, según eran las brujas. Ok. A mi abuelo dice que en una ocasión a él le pasaba de que en las noches no podía dormir. Entonces dice que creo que fueron como 3 o 4 noches, no recuerdo la verdad bien, que dice que él escuchaba como que en la madrugada, como que pasos en el techo. No sé si sepan, pero en los ranchos las casas son de lámina, o sea, no son como techo de lámina. Ajá, techo de lámina. Entonces dice que él sí escuchaba como que los pasos de una ave, de un guajolote, de una ave así grande, que caminaba así en el techo. En la lámina, ¿no? Uh-huh. Y dice que era de que corría de un lado, luego para el otro y así se andaba corriendo, paseando, ¿no? Por todo el techo, ¿no? Y él lo escuchaba, ¿no? Y a él se le hacía raro, pues decía, y ahora un animal a estas horas de la madrugada. Sí. Pasó, entonces él lo que hizo fue contarle eso a un amigo que tenía, igual un señor. Este señor le dijo que era una bruja, que porque pues las brujas pueden agarrar formas distintas a veces, entonces le dijo que podría ser una bruja. Ok. Le dijo que a veces por eso él a lo mejor no podía dormir, porque la bruja venía a molestarlo. Nunca supimos el por qué lo iba a molestar, ¿no? Porque precisamente él, ¿no? Ajá. Entonces dice que en una ocasión esta persona, este señor, le dijo que cuando volviera a escuchar los pasos otra vez, que agarrara
su sombrero y que si lo tenía puesto algo, que lo pusiera según así como que te lo quitas y lo dejas así como que boca arriba, no sé cómo explicarlo, sí, así. Sí. Y que lo dejara así y que en ese momento la cosa esa iba a caer y que según ahí se iba a ver, se iba a transformar en la persona, que era, ¿no? Dice mi abuelo que pues que él le hizo caso. Entonces dice que en una ocasión igual no podía dormir. Pasa que empieza a escuchar los pasos otra vez de esta cosa. Sí. Se sale al patio porque allá en los ranchos mi abuelo tiene un patio. Se sale según a la parte de afuera y lo que hace es que igual, como le dijo esta persona, quitó el sombrero, lo puso en el suelo así, pero con boca arriba así. Y en eso empezó a escuchar que esa cosa empezó a correr hacia enfrente de él. Corrió, se quedó parado así como que en el techo. Y mi abuelo lo que hizo, puso otra vez el sombrero así y dice que la cosa esta cayó enfrente de él, así. Se cayó así y nada más mi abuelo pues se le quedó viendo y dice que era un guajolote, guajolote pero grande, dice que era un tamaño que, o sea, no era normal. Él los conoce y dijo que no era normal. Entonces dice que esa cosa empezó como a quererse ir o quererse volar, pero no podía. Okay. Porque mi abuelo seguía con el sombrero boca arriba, o sea, nunca lo movió, ahí lo dejó. Entonces dice que se le quedó viendo esa cosa así y el ave también se le quedó viendo. El chiste que ya iba, pues como quien dice, amanecer o ya iba a ser el otro día, ¿no? Para el otro día, ¿no? Ajá. De esta cosa mi abuelo le dijo, no, pues no te voy a dejar ir hasta que no te transformes, ¿no? En lo Quería que saber eres. quién era. Ajá. ¿No? Y ya dice que esta cosa empezó a moverse así como a dar vueltas así como que levantando porque afuera había polvo, o sea, era tierra. Sí. A levantar así tierra y se empezó a transformar, que era una señora. Ahora. Que él conocía. Una vecina. Sí, era una persona que él conocía. ¿En serio? Y sí, dice que pues nada más él lo único que hizo fue se le quedó viendo y le dice, mira, no te voy a hacer nada, no voy a decir quién eres, pero por favor déjame en paz. O sea, que todavía le ayudó. Sí, le dijo. Bueno, no le hizo nada. No le hizo nada. Le dijo, tú déjame en paz, no me molestes y déjame, dormir. No sé por qué me vengas a molestar a mí. Yo te conozco y por favor te pido que ya no me vuelvas a molestar. Déjame dormir y yo te dejo ir y no... Eso sí, no me vuelvas a topar. No me vuelvas a hablar, nada. Sí. Así lo dejamos. Y esta persona no le contestó, esta persona solo movió la cabeza diciendo que sí. Que entendía y aceptaba el trato, ¿no? Que sí, pues que la dejara ir, ¿no? Uh-huh. Y ya dice que entonces mi abuelo pues lo que hizo fue levantar el sombrero. El sombrero, ¿eh? Y ya esta cosa se fue caminando obviamente normal, como una persona normal. Eso sí, dice mi abuelo que obviamente jamás la volvió a ver. Ya en persona dice que ya no la volvió a ver. Ni volvió a escuchar los pasos ni nada, como que desde ese entonces lo dejó en paz. Y yo le decía a mi abuelo, le digo, ¿y no le dio miedo, o sea, verla así? Me decía que no, porque pues él sabía más que nada que era o sea, cuando él habló y le dijo que se transformara, ¿no?, en la persona, pues sí. Él sabía que iba a salir una persona normal. Oye, pero bueno, ¿nunca les dijo quién era? No, nada más dijo que era una señora, pero ¿A ustedes no tenían así curiosidad? Pues no, como que nada más nos dijo que era una señora que él conocía, pero que nunca nos dijo quién era. ¿Ustedes tampoco no le preguntaron? No. Yo creo que a lo mejor como a él le dijo que no le iba a decir a nadie, por eso él no quiso como que romper el trato, ¿no? Porque ha dicho, si lo rompo me va a venir a seguir molestando, entonces pues nada más nos decía que era una señora que él conocía. Okay. Pero pues que a él no se le hizo raro porque pues de por sí en ese tiempo había muchos de que las brujas y así. Que a él no se le hizo raro ese encuentro, ¿no? No, pero pues imagínate, o sea, que un vecino tuyo o bueno, una persona, no sé qué tan lejos vivía esta señora, no, ni yo sé la verdad. Sí, pero o sea, imagínate saber quién es, como que
ya desde ahí como que no hay mucha seguridad y también, o sea, no quedas tranquilo, ¿no? Pues no, de que... Porque pues a lo mejor sí aceptan el trato y todo, pero eso no te dice que, o no te asegura que no te la vas a volver a encontrar en la calle, en el mercado, ¿no? Y Sí, pues la tú vas ya a volver a sabiendo su ver. secreto, como que es algo que no te va a dejar tranquilo, ¿no? Pero pues por una parte qué bueno que los dos aceptaron el trato y pues ya no se tuvieron que pues ni molestar la bruja, tu abuelo, ni tu abuelo pues divulgar, ¿no? El secreto de esta persona, ¿no? Sí, porque nunca nos dijo quién era, simplemente dijo que era una señora y ya. Hasta ahí quedó la versión de él. No, pues qué valiente tu abuelo, la verdad, porque yo creo que muchos hubiéramos actuado de una manera diferente. Sí, yo veo que cae esa cosa y yo salgo corriendo y Sí, ya. ni te esperas a ver quién era. No, ya ni me espero, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por compartir esta historia. Gracias. Pues yo también traigo otra historia, A ver, precisamente también, pues, de brujas. de brujas. Bueno, era más que una historia, también era el comentario que nos hacía mi abuela, que precisamente cuando ella era chica también, pues ha ido por donde vivía, también había montañas y así cerros, ¿no? Ajá. No es una historia así como tal, pero era un comentario que nos hacía, que también te digo, no tengo bien los datos, pero creo que eran sus papás directos, o sea, los papás de ella, los que veían, y pues yo me imagino que también las O sea, personas... mis abuelos, ¿no? Ajá. Y también te digo, las personas o los vecinos que vivían por ahí alrededor de ese pueblo, pero dice que era pues prácticamente normal ver en las tardes, tarde-noche, ya cuando estaba ocultándose el sol, arriba de las montañas ver así unas bolas de fuego que pasaban así brincando de un lado al otro. Y precisamente había un mito entre compadres que se decía, también eso del sombrero, que si querían atrapar una bruja lo que tenían que hacer es quitarse el sombrero y ponerlo volteado hacia arriba, y que las bolas de fuego iban a caer en el sombrero y que iban a salir como la persona que era. Ay, ¿en serio? Sí, ese era un comentario o una mini historia que nos contaba mi abuela también relacionado con los de las brujas, y pues como que sí tiene un poco de sentido, o como que es algo que sí se hacía o sí se entendía, no sé cómo decirlo, pero pues como que los abuelitos tenían esa historia o ese conocimiento, podríamos decirle, del sombrero, porque si te das cuenta coincide también Sí, esta con historia. Que a ti te dijeron tus abuelitos eso, y a mí mi abuela también me dijo esto del sombrero. Realmente creo que nunca lo hicieron allá donde dice mi abuela que ella nació o creció. No nos comentó nunca que lo hubieran hecho, pero pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Qué valor de tu abuelo que quiso experimentar e intentarlo, y mira, pues se dio cuenta de quién era, ¿no? Sí, yo siento que con mi abuelo no fue tanto más el miedo, sino la molestia de que pues no lo dejaban. Bueno, eso sí, porque era un ataque como que más directo, ¿no? Sí, como que a lo él que nos nada contaba más. mi abuela era pues en el cerro Sí. nomás. No, y a él sí era un para él, ¿no? El mal. Sí, ya era como que estar duro y dale todos los días, Sí. ya molestaba, ¿no? Fíjate que ahorita que estás sacando el tema de eso de las bolas de fuego y eso, Sí. ahorita viene a mi memoria, ¿no? Yo veía antes allá igual en el rancho con mis abuelos. Okay. Tenemos donde estaba la cocina, había una ventana. Entonces ahí yo siempre me sentaba ahí ahí en una silla que tenía. Sí. Y siempre veía yo así por la ventana. Pero había ocasiones en las que yo veía así había una montaña, había montañas allá, a lo lejos. Yo veía una llama de fuego que empezaba así como pequeñita. Era como si prendieran una vela, pero Okay. pequeñita. A mí se me hacía raro, ¿no? Pero en una de esas, siempre la veía, así la velita pequeña, normal. Hasta que en una ocasión vi que esa velita o esa lumbre se hizo grande. Okay, Se iba haciendo grande y volvía a estar pequeña y luego grande. Pero hubo un momento en el que se hizo súper grande que yo sentí que me iba a llegar hasta donde estaba nuestra casa. O sea, tú sentías que desde la montaña que la estabas viendo iba a llegar hasta tu casa. Sí, se hacía muy grande, muy grande. Y en una ocasión, yo le comenté a mi abuelo, le dije, mira, es que allá se ve la lumbre así. Le dije, me dice mi abuelo, ¿es la primera vez que la ves? Y le digo, no, le dije, es que ya la había visto. Le dije, pero en esta ocasión se hace muy grande. Y lo que yo veía era que se prendía aquí, se hacía grande, se quitaba y luego se movía un poquito. Ok, se iba moviendo del se lugar. volvía a hacer otra vez.
Y ya mi abuelo me decía que no era nada. Me decía, no es nada. A lo mejor allá alguien está alumbrando o alguien está prendiendo una linterna o fuego o algo, ¿no? Sí. Y yo le decía, no, porque es que sí veo que se mueve. Me decía, no, es que no creo que sea nada. Ya más grande, me vino a comentar, me preguntó que si ya no veía yo la lumbre esa que yo veía. Pues ya le comenté que no, que creo que ya la había dejado de ver. Y él me comentó que se supone que cuando ves esa lumbre, se supone que ahí en ese lugar hay dinero, oro, o cosas así como que enterradas, ¿no? Sí. Y se supone que cuando tú lo ves es porque te están llamando a que lo vayas a buscar, que vayas a abrirlo. Sí. Y yo me acuerdo que pues ya estaba grande, ya sabía lo que significaba el dinero, ¿no? Y yo creo que yo le dije, ¿y por qué no me lo dijo? O vamos. Me dijo, no, porque no es así de fácil. Sí. Me decía, no es así de fácil porque él nos contaba, mi abuelo, que hace tiempo había pasado eso, igual, con unos trabajadores que habían visto eso, pero estas personas sí sabían la historia o el qué pasaba con eso. Sí. Ya sabían. Sí, ya sabían. Dice que estas personas sí fueron a escarbar para buscar el dinero. Y dicen que obviamente sí lo encontraron, pero que no pudieron disfrutar del dinero. Porque dicen que la persona que lo encontró, la persona que lo trató de sacar, murió. No sé qué, o sea, obviamente pasó del tiempo, murió. Luego fue otra persona que de las que estuvieron ahí en el montoncito, ¿no? También falleció. Y las personas que estaban ahí dijeron, no, pues es que seguimos nosotros. Entonces lo que hicieron fue que volvieron a enterrar más que nada el dinero. Todo lo que habían sacado. Sí, o sea, lo regresaron, ¿no? Lo regresaron al lugar. Y fue como que ahí paró la historia, pero dicen que sí se llevó a 2 personas, creo, o a 3, no recuerdo bien. Por eso mi abuelo me decía, ¿no? Por eso yo trataba de que no... De evitarlo, ¿no? De que no fueras a hacer algo. Te lo estoy contando ahorita, dice, porque pues ya estás grande y ya. Y yo le decía, no, pues ya no... De hecho, yo ya no veía esa luz, pero ahora lo que pasaba era que yo veía a lo lejos, en ese mismo lugar, como que una casa. Como que yo veía una casita así, obviamente, pues, como estaba lejos, yo la veía muy pequeña. Ok. Pero veía que aparecía y desaparecía. Como que volvía y se volvía a ir. ¿Pero en el mismo momento? Sí, no, esa la veía yo en el día. En el día era cuando yo podía ver más para allá y sí veía yo. Era una casita blanca, chiquita. Pero sí la veía yo así que aparecía y desaparecía. Iba y volvía. Igual le volví a decir a mi abuelo. A ver qué significaba ahora. Mi abuelo me decía, no, pues a lo mejor no sé, dice, ahí sí no te puedo como que explicar qué pasa. Pero pues tú no hagas caso. O sea, siempre fue como que tú evítalo y ya. Pero sí como que siempre me quedé con la duda de que qué era o por qué yo la veía así. Nada más tú la podías ver. Pues le comenté a mi hermana, una de mis hermanas, pero mi hermana es muy miedosa para estas cosas. Y le dije, pero ella me decía que ella no veía nada. Ahora. Que ella no veía qué era o la casa que yo le decía. Okay. Pero pues sí, son como que esos comentarios que los abuelos te hacen, ¿no? De cosas. Sí. Fíjate que también coincidimos otra vez en lo mismo. Mi abuela nos contaba precisamente eso de las lumbres en el piso. Pero ella nos decía que creo que la lumbre era de diferentes colores. No recuerdo bien cómo estaba la situación esa, pero hay una historia. Había una tía de mi abuela, ya estaba pues grande la señora. Ella en su terreno, en su lugar donde vivía en su casa, comentaban que precisamente creo que se veía una lucecita de estas y sabían que era dinero, pero que esta persona, bueno, la tía de mi abuela, creo que había tenido contacto porque dicen que cuando ves esta lumbre o esta llama en el piso es dinero, pero que a veces el dinero no está solo, que es dinero de algún muerto. Oh. Es lo que nos comentaba mi abuela. Entonces resulta que en esta situación de lo que le pasó a la tía de mi abuela, el dinero ya no era de un muerto, que pasó tanto tiempo sin ser que nadie lo sacara, que ya era dinero del diablo. Entonces le pedía a la tía de mi abuela le pedía para poder sacar el dinero el alma de una de sus hijos.
de uno de sus hijos. No recuerdo si el menor, el mayor, pero el chiste es de que le pedía el alma de uno de sus hijos y obviamente pues mi tía no quería. Obvio. Pero pues esta pues entidad o esta cosa pues a cada rato la andaba ahí molestando y molestando. Porque sí es lo que dicen también, que el dinero tiene como que también ciertos dueños, ¿no? Que a veces pues obviamente lo único que te pide el alma es nada más que te lo lleves como para descansar, pero hay veces donde ya te piden cosas un poco más grandes o más fuertes porque pues vas a recibir una buena cantidad de dinero, ¿no? Pues sí, tienes que dar algo a cambio, ¿no? Sí, de hecho en este tema de las cosas paranormales y brujería y cosas así siempre es así, ¿no? Tienes que dar algo para recibir algún beneficio, ¿no? Como ciertas brujerías que no sé muy bien, pero pues se ha sabido de que vas a hacer esto, vas a pedir esto, pero tienes que dar ciertas cosas a cambio también, ¿no? Exacto. Entonces, cuidado ahí con eso. Pues esa es la historia que también les traigo, que comentaba mi abuela. Espero que les haya gustado. Por el momento yo creo que son las historias que les trajimos en este capítulo. Espero que les hayan gustado, que les hayan agradado. Lo trajimos de corazón para ustedes. Y si gustan pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Tierra de Nahuales, TikTok igual, Tierra de Nahuales, YouTube e Instagram igual, Tierra de Nahuales. Igual vamos a pedirle por favor a la gente de producción que si puede poner aquí abajo todas las canales, redes sociales para que puedan contactarnos. Igual si gustan pueden mandar alguna historia, alguna vivencia, alguna anécdota que tengan, algún tema que quieran que toquemos. Pueden comentarnos, pueden mandarnos un mensaje. Y sí, igual gusto. Si tienen algunas historias, ¿no? Nos las pueden. Sí, con gusto aquí los vamos a estar narrando y mandándoles un saludo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más. Esto fue Tierra de Nahuales. Hasta la próxima.